Bienvenido. En primer lugar, daros las gracias por para asistir a este segundo webinar que vamos a realizar desde el Departamento de Global Computing Components. En este caso hablaremos sobre controladoras de RAID de Intel y sus soluciones que tiene para los servidores. Brevemente, y tampoco para no desviar mucho del tema, es simplemente explicar qué productos o qué soluciones podemos aportar desde nuestra división de Global Computing Components. Pues este sería el portfolio completo de fabricantes que llevamos. Lógicamente, tenemos componentes más enfocados a la parte de cliente, pero mi foco principal y donde yo voy a daros más soporte es en la parte de Enterprise y sobre todo la parte de Data Center. Aquí veis pues de los diferentes fabricantes que llevamos. De cada uno de ellos vamos a ir realizando regularmente algunos webinars. En este caso empezamos, ya digo, con Intel. Para empezar, pues eso, vamos a definir qué es un RAID. Aquí el perfil de este webinar es muy amplio, tampoco no quiero ni ser demasiado básico ni demasiado avanzado, entonces vamos a intentar cubrir todos estos aspectos. Entonces, para empezar, hemos de tener muy claro qué es un RAID. Un RAID es una solución en la que se agrupan discos para conseguir, una serie de mejoras. Normalmente, ¿qué beneficios ofrece el RAID? Lo habitual y lo que todo el mundo le pasa por la cabeza cuando dice voy a montar un RAID con estos discos es básicamente conseguir seguridad, es decir, pues estar protegidos en caso de que por un fallo mecánico uno de esos discos se rompa, que no perdamos la información que contiene. Siempre mediante el RAID podemos buscar mecanismos para que esa información esté repartida y en caso de que uno de los elementos que componen este volumen RAID, pues seguir trabajando y poder recuperar esa información sin pérdida de datos. Pero también otro aspecto que muchas veces no se valora cuando se dice voy a montar un RAID, no solo es seguridad, sino también esas soluciones ofrecen prestaciones. Un disco da el rendimiento que puede dar por sí solo, pero claro, no puede superar ese rendimiento al que está diseñado. Entonces, si combinamos múltiples discos, podemos incrementar ese nivel de prestaciones y conseguir pues mayores tasas de lectura y de escritura. Pero también el hecho de utilizar controladoras de RAID combinados con estos discos, podemos obtener funcionalidades donde incrementamos tanto rendimiento como una seguridad extra. A nivel de resumen muy básico, pues estos serían los sistemas RAID o las configuraciones RAID más habituales. Todas ellas, el RAID 0 sería la que por definición da mayor rendimiento, porque simplemente es lectura-escritura directa a discos repartida entre tantos cabezales o tantos discos como tengamos disponibles, pero el gran inconveniente que tiene es que no ofrece ningún tipo de seguridad, con lo cual si un disco de estos que forman el RAID 0 se falla, perdemos absolutamente toda, tenemos la información incompleta y no será válida. Entonces, aquí aparecen otros sistemas de RAID que lo que priorizan también o lo que añaden es la seguridad. Entonces, empezamos con el RAID 1. El RAID 1 es simplemente un espejo, es una copia de un disco sobre otro. Cualquier dato que se escribe simultáneamente en los dos discos, con lo cual, si se pierde uno, siempre hay la copia de seguridad o el espejo de ese dato para poder accederlo. Gran inconveniente del RAID 1, que el 50% de la capacidad que el cliente paga se desperdicia, no es útil, solo veremos la capacidad equivalente a uno de los discos. Ventaja, la simplicidad y la rapidez, porque es directamente, no hay que hacer ningún cálculo al momento de transferir ese dato a los discos. RAID 5 es la solución más extendida, una solución donde el dato se reparte entre discos y en uno de los discos, o en lo que sería el equivalente a uno de los discos, se guarda unos datos de control, una paridad para que, perdiendo aún un disco, se pueda seguir teniendo toda la información original y poder reconstruirlo. Aquí el ejemplo está hecho con 3 discos, pero un RAID 5 puede empezar a hacerse con 3, 4, 5. La única cosa que tenemos que tener en cuenta es que la capacidad equivalente a uno de los discos
es la que vamos a perder. RAID 6 es una solución para entornos muy críticos, donde no solo hay un disco de paridad, sino que esa paridad se duplica, básicamente porque estadísticamente se había visto de que cuando tú montabas un RAID y fallaba un disco, como todo el resto de discos venían de la misma camada, venían de la misma caja de producto, pues tenían la misma edad. Entonces era bastante probable, o había el riesgo de que cuando un disco había fallado, los otros estuvieran también muy próximos a llegar a su fin de vida. Entonces, muchas veces había pasado que en determinados casos, cuando se hacía la reconstrucción y se forzaba en exceso el resto de discos para que el sistema volviera a estar operativo al 100% lo antes posible, pues ese forzar los discos hacía que otro de los discos saltara, fallara. Entonces, pues un sistema para evitar esto era pues hacer el RAID 6, donde había una doble seguridad de que eso no se producía. Y llegamos a los tipos de RAID de mayores prestaciones. Aquí, básicamente, partimos de la idea de un RAID 0, es decir, que vamos a repartir la información entre los discos, pero aquí partimos de la premisa de que esos volúmenes en los que se basa ese RAID 0, esos discos virtuales que forman parte de este RAID 0, son discos que están con una seguridad adicional, es decir, que aunque fallaran, podría seguir el sistema funcionando. Entonces, aquí realmente el RAID 10 no es otra cosa que un RAID 0 basado en unos volúmenes RAID 1 independientes, y también de la misma forma se puede combinar haciendo RAID 50 o RAID 60. Aquí, por ejemplo, tenéis montados dos volúmenes de RAID 5, podían ser 3, podían ser 4, podían ser 5, y cada uno de ellos, vistos desde la perspectiva de la controladora, serían RAID 0 con unos discos que que no van a fallar. Aquí, bueno, una comparativa a nivel de qué tipo de capacidad, qué tipo de RAID se puede utilizar para según qué tipo de aplicaciones. Sobre todo los RAID 0 son para entornos donde no hay necesidad de proteger esa información, sino simplemente se requiere velocidad. Y según qué entornos como base de datos, pues ahí lo mejor es hacer un tipo de RAID combinado, RAID 10, RAID 50, RAID 60, dependiendo de lo crítico que llegue a ser todo. Controladoras de RAID de Intel, todas se codifican de la siguiente forma. A nivel de controladora RAID, la primera letra, la RM o la R, indicaría por eso qué formato se nos va a entregar esa controladora. El segundo bloque indica por eso qué tipo de interface o qué tipo de chip integra, es decir, que se está preparado para trabajar con disco SAS, SAS SATA o incluso discos NVMe. La generación, para saber el nivel de velocidad que podemos llegar a conseguir, el nombre en código del producto. A los de Intel son muy aficionados a ponerle pues nombres de bosques, nombres de montañas, nombres de cosas. Pues bueno, empezaron con las primeras generaciones eran playas, después cañones y ahora son dunas. Y después también, eso también es muy interesante, sobre todo en la parte final, en la codificación de las controladoras de Intel, nos da una visibilidad de cuál es una característica de conectividad de ese disco. Entonces aquí, bueno, de esa controladora, perdón. En este caso, por ejemplo, estaríamos diciendo que es una controladora de 8 canales internos, no tiene ningún externo. Si fuera una controladora con 16 canales internos, ese 0,8 sería un 16. Si fuera una controladora combinada con cables, con conectores interiores y exteriores, por ejemplo, sería una 0,44 o 0,88. Y el último dígito de la codificación nos indica más o menos también el nivel de prestaciones que podemos conseguir en estas controladoras. Básicamente, controladoras entry son controladoras muy básicas, sin caché, y las full pues son las que permiten todo tipo de RAID, disponen de caché y funciones premium. ¿Qué controladoras dispone Intel para sus servidores en esta gama ya de última generación? Pues bueno, estas en principio serían controladoras en formato módulo, en formato que se pincharían sobre la placa para no ocupar ninguna de las ranuras de expansión. Normalmente estas se utilizan sobre todo para plataformas enracables de una Audio SUS,
donde, bueno, se quiere reservar esos slots PCI Express para otro tipo de tarjeterías. Vemos que hay, pues eso, 3 versiones de controladora, una de 16 canales, una de 8 y otra de 8, pero con B se termina en E, es entry, no tiene caché, los tipos de RAID que tiene son limitados, aunque indica que permite RAID 5, ese RAID 5 es un RAID un poco híbrido, hecho de una forma más por software, pero desde la propia tarjeta. Pensar que uno de los puntos donde da mayor rendimiento es el hecho de utilizar caché. En este caso vemos que no tiene caché. Las otras controladoras, a diferencia de la generación anterior que solo tenían 1 giga, estas tienen 4 gigas. Y sobre todo también destacar la posibilidad de conexión a discos NVMe. Esto lo comentaré un pelín más en detalle a posteriori, pero tener en cuenta que por el ancho de banda, las prestaciones que puede llegar a dar un disco de estado sólido con interface NVMe, se come un solo disco, ya se come 4 canales, el equivalente a 4 canales SAS de estas controladoras, con lo cual, si queremos combinar discos SAS y NVMe en diferentes volúmenes bajo la misma controladora, tenemos que ir a una controladora de 16 canales para que una parte sea para NVMe y otra parte sea para discos mecánicos o otro tipo de discos que no sean NVMe, interface SAS o SATA. Esas serían las controladoras en formato tarjeta. Estas ya se utilizan más para soluciones en pedestal o incluso también se puede utilizar en plataformas en rack, donde no es necesario, pues eso, reservar slots PCI Express para un futuro. Cuando miramos la controladora veremos los conectores. Vemos que este tipo de conexión SAS3, incluso para NVMe, utiliza el tipo de conector SF8643. Esta es una controladora de 16 canales. Cada conector serían, a nivel de cable, sería como si fueran 4 líneas para 4 dispositivos. Vemos que también dispone de conexión para poder poner una batería y conexión para funciones premium que nos van a dar, pues eso, esas funcionalidades adicionales para poder obtener, pues eso, mayor rendimiento o unas soluciones que inicialmente no están implementadas en la controladora. Otro punto muy importante, y esa es la gran parte de las consultas que nos llegan, es qué cable utilizar. Existen diferentes versiones de cables dependiendo del dispositivo, si el disco va a ser disco interno, si va conectado a un backplane, si va conectado a un backplane de generación anterior o si va conectado a un dispositivo, a un backplane que permite NVMe. Aquí veis los diferentes cables. El primero sería, el de más a la izquierda, sería para conectar discos únicamente SATA o incluso algún backplane de los más antiguos que existían. El cable que más se utiliza es el conector SAS de alta densidad de los 2 extremos, que es el más habitual. El otro sería el conector que iría desde la controladora a los backplanes también de segunda generación, de los más antiguos, no sería un SAS 3, sería un SAS 2. Y el último es para conectar en estos backplanes combinados donde permiten discos SAS, SATA y NVMe simultáneamente. Eso sería el conector o cooling propio para gestionar esos discos. Normalmente estáis muy acostumbrados a las controladoras RAID que cuando arranca el servidor hace el post, hace el conteo de la memoria y os dejaba la opción de, pues mediante control G, control R, pues entrar en este interface más o menos agradable, más o menos gráfico para hacer la configuración. Ahora ya, con toda la nueva generación de servidores que ya utilizan arranque por UEFI, es como si fuera una BIOS avanzada, que incluso permite pues interactuar con el servidor a través de línea de comandos, interactuar con la BIOS, pues ese punto de entrada que hasta ahora lo veíamos en el conteo de memoria ha desaparecido y ya únicamente podremos entrar por la BIOS de la propia máquina. ¿Cómo entraríamos? Pues bueno, dentro de las opciones avanzadas veríamos una opción donde pone PCI Configuration, UEFI
Option ROMs, es decir, las opciones, y aquí nos aparecería nuestra controladora. ¿Vale? Aquí ya sería fantástico y podemos empezar a configurar. Pero yo una reflexión que lanzo y antes incluso no de configurar el RAID, sino incluso antes de ofertarlo o montarlo, hay que valorar una serie de aspectos para saber que no vamos a cometer un error que después vamos a lamentar. De entrada, pues eso, cuando vayamos a montar un sistema RAID hemos de valorar eso. ¿Qué rendimiento? La elección de un RAID incorrecto nos puede perjudicar. Es decir, un RAID donde haya mucha escritura y digamos, vamos a hacer un RAID 5, pues esa escritura y esos cálculos de paridad nos van a perjudicar. Si vamos a trabajar con base de datos y el número de usuarios es muy alto, ahí tendremos un cuello de botella. Entonces, a lo mejor es más práctico utilizar otro tipo de RAID. Después también el cliente tiene que decirnos más o menos qué capacidad va a necesitar y también qué expectativas de crecimiento. Entonces, con todo esto podemos definir qué tipo de RAID, qué nivel de seguridad podemos poner, si un RAID 5, un RAID 6 o un RAID 50, RAID 60. También si la aplicación que vamos a instalar escribe mucho o escribe poco. Entonces, para poner caché, habilitar caché de escritura o a trabajar directamente sobre escrituras sobre disco. Tamaño de bloque, es decir, qué tipo de ficheros o qué tipo de datos vamos a mover. Si el dato va a ser, por ejemplo, stream de vídeo, que va a ser como ficheros muy grandes que se van a mover completamente, pues entonces ahí podemos, para ganar rendimiento, podemos definir un tamaño de bloque muy grande, pero si en cambio vamos a trabajar con bases de datos donde va a haber mucho picoteo de información, pues a lo mejor interesa que ese tamaño de bloque sea más pequeño. También, pues lo crítico que sea el sistema, si ese sistema no podemos acceder con facilidad, a lo mejor vale la pena ser precavidos e incluir un disco de JSPER para que en caso de que uno de los discos falle, este entre a funcionar y el sistema se estabilice lo antes posible. Pues una vez tenemos definido ese tipo de RAID, podemos ya, y tenemos todos los elementos, tenemos los componentes, podemos entrar en el modo de configuración. Aquí realmente sería, pues eso, definir el tipo de RAID a través de un pequeño asistente que hay y englobaríamos, pues eso, definiríamos qué discos queremos utilizar, qué tipo de RAID, tamaño de bloque, qué política de lectura y de escritura, todo muy acorde con el uso que se le vaya a dar al servidor. A nivel de ampliaciones o accesorios que podemos llegar a poner a esta controladora, uno de los más fundamentales es la batería. Esa batería lo que nos va a permitir es que la caché que tiene la controladora, que por defecto única y exclusivamente está trabajando en modo lectura, pueda trabajar también en modo escritura. Esta batería es una evolución de la solución anterior, que antes sí que era realmente una batería propiamente dicho, que alimentaba esa memoria para que durante 72 horas pues esa información no se perdiera, pero muchos fabricantes han visto que esas baterías se degradaban por temperatura, por edad, y han cambiado la forma de trabajar. Entonces, esta batería, aunque se llama batería, lo que realmente es una memoria NAND que con un pequeño condensador, y en caso de que hubiera un fallo de alimentación, su única preocupación es coger el contenido de la caché y pasarlo a una memoria NAND que incluyen para que esa información pueda durar incluso más de estas 72 horas. Pensar que antes, por ejemplo, una batería nueva eran 72 horas, pero se iban degradando y el tiempo que podía mantener esa caché a lo mejor bajaba hasta las 8 horas, 4 horas y no daba tiempo a poder recuperar el servidor. Pues esta solución ahora con memorias NAND pues son bastante más prácticas. Después también estas controladoras incluyen unas funciones premium que nos van a permitir, pues por un lado, utilizar discos SSD conectados a la misma controladora como ampliación o como caché adicional de la caché principal. Otro tipo de activación nos va a permitir que los datos que se guarden en el disco sean datos encriptados. O incluso otra activación que nos va a permitir trabajar a nivel de snapshot, de instantáneas, para que en un momento determinado podamos ver el estado de toda esa información a una fecha concreta.
Destacar por último, ya casi estamos terminando, el tema de las controladoras Trimode, lo que os he comentado. Cuando se vaya a combinar discos NVMe y otro tipo de discos, la interface SAS-SATA, los requerimientos de ancho de banda del NVMe son tan espectaculares y tan altos que nos vamos a comer, para conectar simplemente 2 discos NVMe, nos vamos a comer lo equivalente a 4 discos SAS. Por eso, pensar muy bien si queréis hacer ese tipo de combinaciones, de configuraciones con discos combinados, que tenéis que ir a parar a una solución de como mínimo 16 canales para tener pues, las dos opciones. ¿Cómo actuaremos cuando hay algún tipo de problemática en un RAID? Normalmente la controladora, si está todo bien configurado, nos va a lanzar una alerta, va a pitar, va a indicarnos que uno de los discos no está correcto. Ese disco, por precaución, lo mejor sería retirarlo y sustituirlo por otro nuevo, ¿vale? La forma más habitual o más fácil es simplemente marcamos ese disco en la controladora, lo retiramos y en su lugar ponemos un disco nuevo. Si el modo de reconstrucción está puesto en modo automático, el proceso va a iniciar automáticamente. Si ese disco, por lo que sea, pues ha hecho amagos intermitentes de funcionar y no funcionar, la controladora a veces puede bloquear ese canal y ser necesario que vosotros manualmente forcéis la reconstrucción, de la misma manera que si el disco que se pone no es un disco que está totalmente en blanco. A la que ve que hay algún tipo de dato, también por precaución tampoco no lo sobrescribe. Importante también, el RAID os va a proteger contra fallo de disco, pero no hay que olvidar que también hay que tener siempre en lo posible una copia de seguridad actualizada de esos datos. A veces también ocurre que por un tema de caídas de tensión, pues un RAID se degrada. Se degrada en el tema de que, bueno, que no ha terminado de grabar toda la información al disco, los discos están desincronizados unos respecto a otros. En estos casos es importante revisar el log para localizar cuál ha sido el último disco que tiene información válida y sobre ese disco hacer que sea el origen para reconstruir el RAID. Nunca forcéis una configuración RAID de discos que os ha marcado como defectuosos, forcéis manualmente esos discos como discos online, como discos válidos, porque puede llegar a un punto de incongruencia, que la información la está repartida entre varios discos, la información no sea coherente. Haya pues eso, conflictos y la información no sea realmente útil. Y por último, otra cosa que también os puede suceder es que por accidente o por alguna manipulación del servidor os aparezca una vez en el arranque un mensaje de configuración extranjera, foreign configuration. Esto es debido a que, ese disco ha salido del RAID por la razón que sea, por un tema de alimentación, por un tema que alguien manualmente y por accidente lo ha sacado. Entonces, la controladora lo que os va a decir es qué queréis hacer con ese disco. ¿Queréis importarlo, es decir, incluirlo en la configuración de RAID, o borrarlo o incluso reconstruir? Mucho cuidado cuando se importe una configuración que os marca como foreign, que no entre en conflicto con algún otro RAID que ya ha estado trabajando en ese sistema, porque podéis tener, pues eso, que provoquéis vosotros el fallo que realmente no ha habido, por un choque entre dos versiones del mismo dato. Siempre hay que sentarse con toda la calma del mundo, analizar, a ver qué es lo que ha pasado, qué disco puede ser que esté más actualizado y tenga la información válida, y en todo caso ese segundo disco decirle, mira, esta configuración que tienes extranjera está desincronizada, olvídala y reconstruye el contenido del disco que yo doy como válido sobre este disco. Y ya para terminar, aquí hemos hablado de las controladoras Trimode que nos permiten discos SAS, SATA y NVMe, pero que comentar ya muy brevemente que los nuevos procesadores Intel Xeon escalable tienen la funcionalidad dentro del propio procesador de poder crear
o poder gestionar RAIDs de discos o de dispositivos NVMe. Esto va a evitar que no haya ningún intermediario entre el procesador y los discos, con lo cual el rendimiento es mucho más alto. En general, todos los servidores de Intel disponen de 2 salidas o cooling directas desde el procesador hacia el backplane, de que en una placa podemos tener hasta 4 conexiones y pues eso, podemos combinarlos con los discos mecánicos o con interface SATA tradicional que irían a pues, una controladora RAID de las normales. ¿Cómo tendríamos que configurar este tipo de RAID VROC basado en el procesador? En primer lugar, lo que le tenemos que decir a través del Volume Management Device de la propia BIOS es indicarle que en esas líneas PCI Express hay dispositivos de almacenamiento que queremos utilizar como RAID. Es simplemente entrar en la opción de la BIOS, decirle estos conectores o estos slots de la Riser o slots PCI Express de la placa contienen discos o de ahí estoy sacando un cable donde alimentar esos discos para que el propio procesador pueda tener visibilidad de ellos y poderlos gestionar de forma diferente a lo que sería una tarjeta de red o cualquier otro tipo de tarjeta. Antes os he comentado también que las controladoras de RAID incluyen una función premium que permite utilizar discos SSD como caché. Eso tenía mucho sentido cuando estamos utilizando discos SAS y SATA, pero claro, cuando vamos a trabajar con discos NVMe, Intel dispone de una solución pues a lo mejor más idónea, que sería a través de un software incluso versiones a nivel de entrada pueden ser gratuitas, que lo que nos va a permitir es que si nosotros pinchamos en un servidor un SSD PCI Express NVMe, pues mediante software, ese software nos va a permitir utilizar ese disco como caché de los sistemas operativos habituales. Tiene solución para Windows, incluso para Linux. El procedimiento de instalación es muy fácil y ya digo, a nivel de funcionalidades podéis elegir pues, el modo de cómo vamos a cachear ese disco NVMe que va a ir de forma independiente a la controladora de RAID. Hasta aquí, pues, es lo que sería esta formación. Os dejo, pues eso, a través del propio chat podéis lanzar vuestras consultas o incluso, pues, si es un tema más particular a nivel de más de proyectos o incluso estáis interesados, pues, que en un próximo seminario de laboratorio hands-on, es decir, que toquemos producto, queráis asistir y tengáis tiempo, a ver, la idea es que no sea más de una mañana, pues podamos practicar y podamos hacer cosas pues, en productos de RAID o otro tipo de soluciones de